Gracias. Gracias. Al seguir la gozosa secuencia, el itinerario, la ruta que tomaron los apóstoles después de haber visto al Cristo resucitado, pues tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que ver cómo era la iglesia primitiva, cómo eran las primeras comunidades cristianas, en qué basaban su adoración, su obediencia, su compromiso. Y es muy importante que la iglesia recupere, retome esas credenciales que, como dije hace poco, es lo que hace a la iglesia seguir siendo la iglesia. ¿Por qué no somos un grupo que simplemente tenemos afinidades? Que nos llevamos bien, nos caemos bien, tenemos ciertas coincidencias. Nos podríamos comparar a una logia, a una fraternidad cristiana. Sin embargo, no somos eso. No somos eso. No somos un club o un grupo de religiosos que se reúnen libre y gozosamente el domingo. Tampoco somos eso. Somos más que eso. Somos la comunidad del reino de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la esposa del Cordero. Somos los pámpanos y Él es la vid. Y nosotros las ovejas de su prado y Él es el pastor por excelencia. Somos llamados a generar comunidad, comunión cristiana. No simplemente una camaradería, un compromiso, una coincidencia donde nos encontramos y nos caímos bien y nos gustamos. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hay un llamado esencial de Dios, dice escribiendo el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 10 a los Efesios, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hechura suya. Hay un llamado esencial. Yo no vine a esta iglesia porque me dio la gana o porque aquí hay personas con las cuales tengo ciertas afinidades. No, hay un llamado, hay una vocación. Y Pablo dice: necesitan ustedes andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y dice la palabra también: irrevocables son los dones y el llamamiento. Todos ustedes están aquí porque han sido convocados por Dios. Todos ustedes están acá porque tienen dones y capacidades y talentos que Dios les ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha llamado para glorificar a Dios, al Padre, a través de las cosas buenas que hacemos. Pero hay gente que sin venir a la iglesia hace cosas buenas también. Hay filántropos, hay personas bondadosas, generosas, compasivas, serviciales. Aquí hay un llamado esencial y es primeramente haber tenido un encuentro con Jesucristo, haber sido impactados por la gracia de Dios, para luego entender que estoy aquí porque Dios me ha llamado y también Dios me ha enviado. Soy llamado y soy enviado a anunciar las virtudes, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo nos dice también que andemos como es dignos de la vocación con que hemos sido llamados. No dice unos cuantos. Fíjense que en una iglesia bautista, una de las cosas que me gusta de la iglesia bautista es que no existen jerarquías. No hay una persona o una familia más importante que otra. En la medida en que tenemos el corazón dispuesto para servir a Dios, estamos a un mismo nivel. Miembros, no miembros más importantes unos que otros, dice la Biblia. Miembros los unos de los otros. Miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro pequeño se duele, todo el cuerpo duele, dice Pablo. Entonces, Dios nos ha llamado a un ministerio, no a jugar a la iglesia,
No a cantar himnos solamente o dar una ofrenda y nos vemos el otro domingo. No, en realidad nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha comisionado, pero al mismo tiempo también nos está enviando a que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. El apóstol Pedro tiene algo que agregar y dice: hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No se trata de un activismo evangélico, donde me voy a gastar siendo un mero activista. Se trata de que seamos verdaderamente creyentes en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo entendamos que hay una vocación y hay una elección. Todos ustedes tienen una vocación. Es como si tuviésemos aquí buenos músicos, pero no cantan ni tocan. ¿Y acaso lo hacen de vez en cuando? O como si tuviéramos buenos maestros, pero nunca enseñan nada a nadie. O como si tuviéramos personas que saben evangelizar, compartir la fe, pero no lo hacen. O buenos predicadores, pero no predican. O personas con dinero, pero no comparten. O personas con tiempo y habilidades, pero no las usan. ¿De qué nos sirve? Aquí está diciendo Pablo Pedro, dice: procuren hacer firme vuestra vocación y elección. No hay un tan solo creyente que me venga a mí y me diga: yo no tengo ningún don, hermano, y si lo tengo no lo he descubierto. No lo he descubierto por pereza, pero no porque no lo tenga. Todos tienen un don. A veces estamos más preocupados en hacer el dinero, más preocupados en el estudio. Hay personas que no van a la iglesia porque están estudiando. Hay otros que no van a la iglesia porque están trabajando. Hay otros que no van a la iglesia porque andan detrás de una pelota. Y ahí se perdieron. Detrás de una pelota. Se gastaron la vida, la juventud, la adolescencia en una actividad que le robó el domingo. Le robó el tiempo que era de Dios. Le robó esa bendición de venir en familia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo no digo que esas cosas no sean importantes, pero sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando Dios no es la prioridad en tu vida, mentiras que le has adorado. Veniste a la iglesia tal vez, pero no adoraste. No adoraste en espíritu y en verdad. Y son buenas personas y cantan y se emocionan. Pero no son de los adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y como dije al comienzo, para adorar a Dios se requiere un elemento que se llama sacrificial. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una actitud del corazón, donde hay una profunda reverencia, donde hay un temor. Porque no estamos adorando solamente a un Dios santo, estamos adorando a un Dios santo, santo, santo. Un Dios que merece toda la honra, todo el honor, todo el respeto, toda la reverencia, toda la devoción. Un Dios que merece no sobras, no propinas, sino lo mejor de lo mejor. Lo mejor de mi vida. Entonces, es interesante entender, todos nosotros tenemos un don. Todos nosotros tenemos un llamado, todos tenemos una vocación, pero no todos la estamos usando adecuadamente. O no le estamos dando a Dios la prioridad. Por eso es importante que entendamos que la palabra nos manda a andar como es digno. Y andar como es digno no simplemente se trata de una persona moralista o que se comporta correctamente donde quiera que va. Andar como es digno, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay un llamamiento que recibo con dignidad, con orgullo, con obediencia. Cuando la palabra de Dios dice: busquen a Dios primeramente, el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El gran error de todos es que conocemos ese principio, conocemos ese versículo, pero no lo estamos cumpliendo. Buscamos las añadiduras. El trabajo, el estudio, la salud, el gimnasio, la alegría y esto y lo otro. Y está bien, todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Pero entre las cosas buenas siempre hay algo mejor.
Y entre las cosas importantes siempre hay algo más urgente. Y tu relación con Dios es más urgente que nada. De tu relación con Dios depende tu felicidad, tu salvación, tu salud, tu familia incluso. Mira lo que dice Salomón al final de su carrera. Me pusieron a guardar viñas y la viña que era mía no guardé. En otras palabras, un excelente predicador, un excelente maestro, un excelente proverbista, compuso más de 3,000 proverbios, dice la Biblia. Y sin embargo, al final del camino, su vida fue un fracaso, porque descuidó lo más importante. Hay un momento donde él mismo confiesa y dice, no le negué ningún agasajo a mi corazón. Me ocupé en entretenerme. Y al final del camino, como cualquier padre frustrado podría al final del camino decir, fui maestro en la iglesia, pero a mi familia no la pude conducir a Dios. Fui un buen predicador, pero mis hijos se perdieron en el camino. Qué triste, qué triste. Llegar a esa reflexión, me pusieron a guardar viñas y la viña que era mía no guardé. Dice la palabra que fuimos llamados con llamamiento santo. Fíjense, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios también dice, llamados a la comunión con Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. A la comunión. No a una mera simpatía con Cristo. Hay muchas personas que simpatizan con Cristo y les cae bien Cristo. Pero no se trata de tener simpatía, sino de tener comunión. Dice aquí la palabra, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Sin esa comunión no llegamos a ninguna parte, hermanos. Y es lo que yo les decía en estos días, tratando de terminar el Evangelio según San Juan. Los discípulos, después de haberle visto, dice la Biblia, después de haberle visto al Cristo resucitado, después de haberle adorado, regresaron a Jerusalén con gozo y estaban en el templo siempre alabando a Dios. Hay algo que te cambió la vida para siempre. Hay algo que te movió del primer nivel de la fe al segundo nivel, que es la comunión y la adoración. Hay algo completamente que impactó tu vida y ya no puedes seguir siendo la misma vida religiosa. Hay un deseo de comunión, hay una transformación genuina que se opera en el corazón de todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo. Y lo que decíamos, yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo que el Señor resucitó. Podría repetir el credo apostólico, podría repetir versículos bíblicos enteros. Podría empeñar el alma creyendo que todo lo que la Biblia dice es cierto. Pero no me ha impactado. No ha producido todavía en mí el cambio transformador. No ha generado esa nueva criatura. Que produce los frutos del Espíritu Santo. La palabra hemos sido llamados por Dios. En el Nuevo Testamento abunda en referencias. Somos llamados a la paz. Fíjense que la paz, dice el apóstol Pablo también escribiendo a los Colosenses, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. La paz de Dios, no la paz que se transmite en términos políticos o diplomáticos. Estamos hablando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice Pablo, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados. No solamente ser un promotor de la paz, sino tener paz en el corazón. La paz desaloja, yo diría, hasta las enfermedades. La verdadera paz mental es algo que se logra, se alcanza cuando el Espíritu de Dios controla tu vida. Puedes estar en la tormenta y tener paz, como dice la canción. Puedes estar en medio de una situación difícil, viviendo una penuria, experimentando un dolor, una enfermedad, y sin embargo tener paz
¿Y saben qué? Esa paz la conocemos hasta que entramos en comunión con Dios. Entonces entendemos que todo está en sus manos. Entonces entendemos que todo es perfecto, porque Dios no se equivoca, que su voluntad es perfecta. Hoy no lo entiendo, como le dijo el Señor a los discípulos. Cuando les dijo, no estén tristes, no se apesadumbren. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es normal que sintamos tristeza. Somos humanos, nos duele la partida de un ser querido, o de la enfermedad, o una pérdida. Eso es normal. Pero el Señor les garantiza y les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ellos no entienden eso en ese momento. Al contrario, bien que todo se les viene encima. Una vez que vieron muerto al Señor en la cruz, pero ahora entienden qué quiso el Señor decir cuando les dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero aparte de que somos llamados a la paz y también a la libertad, como dice Pablo, ustedes no están sujetos a tradiciones, no están sujetos a un líder espiritual que les manipule o les diga qué es lo que tienen que hacer, no están sujetos a ceremonias. Mira lo que dice en Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad. En Cristo tenemos libertad. En Cristo se rompen las estructuras opresoras. En Cristo se rompen las tradiciones que a veces estrangulan a las iglesias y a las personas. Somos llamados a libertad. No eres esclavo de nadie, mucho menos del pecado. Entonces, a libertad hemos sido llamados, pero sobre todo, fíjense ustedes lo que dice Pablo escribiendo a los romanos. Amados de Dios, llamados a ser santos. Romanos 1:7, en el saludo. Lo primero que les recuerda Pablo es que no le está escribiendo a un grupo de religiosos que coinciden, que se gustan y se atraen y tienen muchas cosas en común. No, les está escribiendo a santos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oigan esto. No dice llamados a ser religiosos. No dice llamados a ser buenas personas. Ni tan siquiera dice llamados a ser ejemplares. Dice llamados a ser santos. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es esencial que lo recordemos. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué cosa es la santidad? Pregunta uno, ¿verdad? Santidad es estar separado para Dios. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. La santidad no es un súper espiritual, no es un impecable personaje que nos atrae y nos fascina. No, es una persona tan común como usted y como yo, pero que no transita con el enemigo. No cae en las garras del enemigo ni de la tentación. Sabe discernir, sabe distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Sabe que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Sabe que está obligado, porque su nueva naturaleza se lo exige, a tener comunión con Dios, con el Padre. A eso somos llamados. Y esa santidad nos identifica como hijos de Dios. Un pueblo santo, una iglesia santa sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Así que somos llamados, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Pablo escribiendo a los Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Obviamente, ya lo sabemos, es una de las doctrinas básicas del Nuevo Testamento, la justificación por medio de la fe. Somos justificados delante de Dios
por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero fíjense, eso nos recuerda entonces que hemos sido llamados para ser santos. No buenas personas que se reúnen el domingo y que tienen muchas cosas en común. Llamados a ser santos en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que vas. No a ser más santos en algunas ocasiones que en otras. No a ser medio santo aquí y súper santo allá. No, santos todo el tiempo. Con naturalidad. Santos. Como el santo de los santos lo fue y lo criticaron por comer y beber, y sin embargo hay un momento donde dice el Señor: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y no se está jactando, simplemente fue una persona que se consagró para Dios. Y de eso se trata la santidad en el creyente. Alguien que sabe que no es dueño de sí mismo, sabe que Dios es su dueño, sabe que Cristo es su Señor, sabe que guiado por el Espíritu Santo, tiene bajo control sus emociones, sus pensamientos, sus palabras. No está dominado por la ira ni por las ambiciones injustas o insanas. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Y al tener la mente de Cristo, pues a la hora de pensar, piensa en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de virtud alguna. Si hay virtud, dice Pablo, en eso piensen. Y de esa manera piensa el santo. No es cuestión que piensa en algunas ocasiones más o menos y en otras piensa bien. No, el Espíritu Santo ha creado en él una nueva criatura, porque la Biblia lo dice: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Así que la Biblia está llena de referencias a lo que es el llamamiento divino, a la vocación con que fuisteis llamados, a que recuerden siempre quién es su Padre. Hay un caso que yo lo leí en algún momento de una persona que fue invitada a la iglesia y vino a predicar. Y en eso vio un muchacho y se le queda viendo y le dice: tú eres fulano de tal, ¿verdad? Tú eres hijo de... Y en eso se dio cuenta que se había equivocado. No era el muchacho, pero ya le había preguntado: ¿tú eres el hijo de...? Y cuando se dio cuenta que no era él, se le ocurre decir: tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Le dice. Sí, le dice el muchacho, y a todo el mundo le dio risa. Que no fue la manera de arreglar su error, ¿no? Pero que no se nos olvide, hermanos, de quién somos hijos, donde quiera que vamos. Yo a veces en broma le digo a mis hijos: acuérdate de quién eres hijo, le digo. Acuérdate de quién eres hijo, y le estoy hablando de que son hijos de Dios y que se deben de comportar como tales. Nosotros tenemos que recordar siempre de quién somos hijos. Nuestro Padre es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios santo. Llevamos el ADN de Dios, no solamente creados a su imagen y semejanza, no solamente redimidos con la sangre preciosa del Cordero, es que llevamos el ADN de Dios, creados a imagen de Dios, hechura suya, nuevas criaturas. Todo eso tiene que ver con el testimonio y con la santidad. Y quiero concluir con este versículo, Hebreos 3:1. Dice Pablo: hermanos santos, asumiendo que todos, ¿verdad?, hemos entendido ese llamamiento divino. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que Dios entonces nos ha llamado también a participar de su gloria. Venid, benditos de mi Padre. Imagínense ese momento glorioso cuando Dios, a través de Cristo, nos esté diciendo: venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. No es un llamamiento que se improvisó o que te lo mereces porque eres buena persona. Desde antes de la fundación del mundo
Fuiste llamado con llamamiento santo. A mí me encanta ese pasaje donde Dios en uno de los salmos hace referencia y dice: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Y es cuando lo saca de la esclavitud. Dios no se olvidó que estaban esclavos. Tenían que aprender, tenían que pasar, tenían que ser formados en una nación. Pero me llama ese pasaje: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice el Señor. Y de Egipto llamé a mi hijo. No lo iba a dejar en la esclavitud. No lo iba a dejar olvidado. Lo llamé con llamamiento santo. Lo llamé, lo atraje con cuerdas de amor, dice el profeta. Y así nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Y hasta que no seamos impactados por el impacto de su gracia, no vamos a entender qué significa el llamamiento divino. Esa vocación santa. No existe desgaste en este llamamiento. No existe retiro en este llamamiento. Si acaso cansancio, pero nos renovamos de gloria en gloria. Y nos vamos conformando a la imagen de aquel que nos llamó. Un llamamiento santo que te debe de hacer, como esos dos obreros que se detuvo por ahí un tipo que andaba tomando fotos y vio que estaban levantando un edificio. Y le pregunta: ¿y qué es lo que van a hacer acá? Dice: este viejo loco, dice, se le ocurrió seguir subiendo pisos para allá arriba, dice, ya estamos cansados. ¿Pero qué van a hacer? Ni sé qué va a hacer, dice, pero él va para arriba. Y le pregunta a otro y le dice: pues aquí estamos construyendo. Le dice: y no somos nosotros, somos parte de este proceso. Le dice: y aquí lo que se va a construir es un edificio para esto, y le dio datos, y nosotros somos los que estamos al frente de esta empresa. Para uno era un cansancio, era una queja, para el otro era un orgullo estar construyendo ese edificio. Para los cristianos debe ser un orgullo estar construyendo el reino de Dios en nuestras comunidades. Fuimos llamados por Dios, pero al mismo tiempo enviados por Dios. Son llamados, fíjese, del mundo, son llamados del mundo, pero luego enviados al mismo mundo para que vayan con un mensaje transformador y de esperanza. Usted tiene un llamamiento divino. ¿No lo quiere usar? Asunto suyo. Se está perdiendo lo mejor de lo mejor. Usted tiene un llamamiento divino. Todos y cada uno de ustedes tienen una vocación, tienen un llamado. Tienen un talento, tienen dones. Úsenlos para la gloria de Dios. Y siempre recuerden, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Llamamiento santo, llamamiento divino para ti, ahora, aquí. Un llamamiento que Dios te hace específicamente. Irrevocables, dice Pablo, son los dones y el llamamiento. Hay un llamamiento santo. Responde al llamado que Dios te hace. Sobre todo en este mundo y en estos momentos tan difíciles, donde hay tanta desesperanza, tanta incertidumbre, tanta confusión. ¿Cómo hacen falta hombres valientes y mujeres valientes de Dios que se levanten y respondan al llamado y puedan decir, como dijo Isaías: Señor, heme aquí. Envíame. Repitan conmigo: envíame a mí. Envíame a mí. No tengan miedo, repitan: envíame a mí. Tú eres enviado a una misión, a un trabajo, por sencillo que parezca. Por sencillo que parezca. En algún lugar escuché que una ilustración donde el Señor mandó a un ángel para ser el gobernador de una ciudad. Y luego mandó a otro para ser el que anduviera en un camión recogiendo la basura por las calles. Los dos lo hicieron con el mismo gozo. Los dos lo hicieron con el mismo gozo. Uno no se sintió inferior al otro. Los dos lo hicieron con el mismo gozo porque estaban sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por sencillo que parezca, lo que haces para el Señor, lo haces para la gloria y para la honra de aquel que es el Señor y el soberano de nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y a despedirnos cantando ese precioso himno que tenemos en esta mañana, que es el poder de tu amor.